Le voy a pedir, por favor, hermanos, que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Hay una palabra que quiero compartir con ustedes a esta hora de la mañana en este lugar y que considero importante que usted la reciba en el Espíritu y usted la aplique a su vida, porque de esta palabra depende si nosotros vivimos una vida cristiana victoriosa o una vida cristiana en pruebas y derrotas. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Una vez que ya tenga abierta la Biblia, o esté listo para leer, póngase de pie. Vamos a leer un versículo y luego vamos a dar vuelta la página de la Biblia al capítulo 18 para leer nuevamente otro versículo, 18, verso 18. Primero, Mateo capítulo 16, verso 19. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora quiero que dé vuelta una página para que llegue al capítulo 18, versículo 18, allí de Mateo también. Y ahí sigue hablando nuestro Señor Jesús y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tomen sus asientos, por favor. Aleluya. Rosa fue una nana que años atrás trabajó de empleada doméstica en nuestra casa en Chile. Ya cerca de 40 años atrás. Ella era una joven muy trabajadora y respetuosa. Así que al poco tiempo de haber llegado a nuestra casa, nosotros le predicamos de Jesucristo y ella recibió a Jesús en su corazón con mucha alegría. Y de esa manera comenzó a vivir una vida cristiana como parte de nuestra familia. Pero después de un año que ya llevaba trabajando en nuestra casa, salió en su día de permiso, como lo hacía cada semana, pero ella no regresó más a la casa. Preocupados, mi esposa y yo intentamos ubicarla por todos los medios en la dirección que nos había dado antes o en los contactos que tenía, pero fue como si la tierra se lo hubiese tragado. Nadie sabía nada de ella. Rosa había desaparecido. Hasta que después de 6 meses, un día apareció Rosa acompañada de una señora muy extraña. Rosa ahora venía sucia y hablaba con un vocabulario grosero. Y llegó a exigirnos que le diéramos una fuerte suma de dinero, amenazándonos que si no le dábamos lo que ella nos pedía, ella iba a inventar algo para llevarnos a la corte del trabajador. En Chile, yo no sé en otros países, pero en Chile las autoridades siempre le creen al trabajador más que al empleador. Y eso hace que algunos empleados se aprovechen. Por supuesto, no le dimos lo que ella nos pedía y ellas se fueron muy enojadas, amenazándonos y diciéndonos una cantidad de groserías, y cumplieron su amenaza. Porque a los pocos días nos llegó una citación para tener una corte con ella.
Entonces, mi esposa y yo comenzamos a orar por esa situación y el Espíritu Santo nos mostró que ella estaba así porque ella había vuelto atrás en la fe y que por causa de eso ella había abierto puertas en su vida para que espíritus inmundos se metieran en ella. Así que comenzamos a orar en una sola dirección. Empezamos con mi esposa todos los días a atar en el nombre de Jesús a esos demonios que ahora controlaban la vida y las acciones de Rosa. Cuando llegó el día de la corte, ella no se presentó y el caso fue cerrado. Pero un mes después, de repente, ella nuevamente apareció en nuestra casa. Esta vez venía sola y completamente diferente. Y con humildad, ella nos pidió perdón, arrepentida por lo que había hecho. Y allí nos contó que se había ido a vivir con una señora que practicaba la brujería. Pero que a los pocos días después de hacernos la demanda en la corte, ella se comenzó a sentir muy mal por lo que había hecho. Así que ella un día oró, le pidió perdón a Jesús y se reconcilió con él. Pero cuando la señora con que estaba viviendo se enteró de que ella se había reconciliado con Jesús, la echó de su casa. Y ella en ese entonces no se pudo quedar trabajando de nuevo con nosotros porque ya habíamos tomado a otra persona en su puesto. Pero ya no supimos nunca más de Rosa. Pero una cosa sí estamos seguros, que fue a través del poder de atar en el nombre de Jesús a esos espíritus malignos, que Rosa fue libre y se pudo reconciliar nuevamente con Jesús. Y de hecho, la Biblia nos habla muy claro del poder de atar y desatar espiritualmente. Diga conmigo, el poder de atar y desatar espiritualmente. Porque ese es el tema que hoy día quiero tratar con ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo y para qué los creyentes podemos usar ese poder de atar y desatar que Jesús nos muestra en los versículos que leímos al comenzar? Porque nuestro Señor Jesucristo nos muestra con claridad, nos habla con claridad del poder de atar y desatar. Que todo lo que atamos aquí en la tierra será atado en los cielos y lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿cómo los creyentes podemos usar ese poder que Jesús nos entrega, esa recomendación, como quiera llamarle? ¿Y para qué? En primer lugar, para liberar a quienes se encuentran oprimidos o enfermos. Es decir, el poder de atar o desatar, el creyente lo puede usar para liberar a quienes se encuentran oprimidos o enfermos. Diga conmigo, para liberar oprimidos y enfermos. Y de hecho, nuestro Señor Jesucristo usó constantemente el poder de atar y desatar. Déjenme leerles un versículo, o sea, un pasaje de la Biblia ahí en Lucas capítulo 13, desde el verso 10 al 16. Ponga atención porque esto nos va a dar un poco más de claridad respecto de este tema. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente,
6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Esta historia es clara. Jesús un día en la sinagoga, un día de reposo, un día, el día que de acuerdo a la ley se reunían, vio una mujer que estaba atada espiritualmente. Una mujer encorvada, 18 años. Imagínense lo que es vivir 18 años de la vida encorvada sin poder levantarse, solo mirando el piso. 18 años. Y Jesús la vio y tuvo misericordia de ella y la llamó y la sanó. Puso las manos sobre ella y la sanó. Y después cuando el encargado de la sinagoga le llama la atención por decir, esto deberían haberlo hecho otro día, él le dice, hipócrita, como si tú llevas a tu asno y lo desatas para que beba agua aún en el día de reposo, ¿cómo yo iba a permitir que esta mujer que lleva 18 años atada por esta enfermedad, yo no la desatara, aunque sea en el día de reposo? Y esa palabra, enfermedad, de que relata aquí la Biblia, está relacionada con una atadura. Por eso Jesús dice, y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Porque era a través de esa atadura espiritual que el enemigo tenía enferma y sometida a esa mujer. Eso es lo que estaba enseñando la Biblia, que era a través de esa atadura espiritual que esa mujer estaba sometida al enemigo. Ahora, ¿quién nos enseña todo esto? Que el poder y la autoridad para atar y desatar que Dios nos da a través de Jesús nos permite ministrar libertad a quienes se encuentran bajo ataduras. Ahora, déjeme decirle que las victorias espirituales que han tenido y que tienen todos los grandes hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia, es porque ellos han sabido cómo usar este poder. Cada hombre, cada mujer que Dios ha usado sobrenaturalmente, han sido hombres y mujeres que han entendido lo que significa esta arma espiritual de atar y desatar. ¿Sabe por qué? Porque es a través del atar y desatar espiritualmente que se puede tener victoria contra el mal. Diga, para tener victoria contra el mal, necesito saber cómo atar y cómo desatar en la vida del cristiano. Aleluya. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Lucas capítulo 10, verso 19, nuestro Señor Jesús dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. O sea, ¿qué está diciendo la Biblia? Que hay una lucha espiritual que muchas veces no nos damos cuenta, pero está allí y que afecta de manera directa la vida de muchas personas. Por esa razón, en nuestras oraciones,
Y en nuestro tiempo de ayuno debemos saber usar esta arma espiritual. Primero, saber que es algo que Dios nos ha entregado como creyentes y saber usarlos para beneficio de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo y aún de nuestro cuerpo físico o del cuerpo físico de otras personas. Por ejemplo, debemos saber cómo usar este poder de atar y desatar cuando oramos, por ejemplo, por personas poseídas por demonios. Porque déjeme decirle que la posesión de demonios no es algo irreal, es algo real. Y la hemos visto, y hemos visto cómo Dios ha liberado a mucha gente. Necesitamos saber cómo atar y desatar también cuando oramos por los enfermos. Hay muchas enfermedades que tienen su origen en lo espiritual. Se manifiestan en lo físico, pero el origen es en lo espiritual. Tenemos que saber atar y desatar cuando vienen ataques con pensamientos inmundos sobre nuestra cabeza. ¿No le ha sucedido que de repente su mente se va por lugares donde no tiene que irse? Usted tiene que saber cómo controlar esos pensamientos y llevarlos sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Tenemos que saber atar y desatar cuando oramos por personas con depresión o con ideas de suicidio. Esos son espíritus que atormentan a la gente. Cuando una persona tiene depresión, los médicos dicen que es un desequilibrio interno, hormonal, pero sabemos que muchas veces esa depresión son demonios que atormentan a las personas y que en algunos casos incluso la pueden llevar a tomar la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? O también tenemos que saber atar y desatar cuando vienen a nuestra mente pensamientos que no nos permiten alabar a Dios, cuando vienen pensamientos que no nos permiten orar o leer la Biblia. ¿No le ha sucedido que de repente como que hay algo que le quiere alejar de las cosas de Dios? O cuando oramos por personas que sienten rechazo a las cosas de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que es necesario atar a los espíritus antes de poder intervenir en la vida de una persona. Jesús ahí en Marcos capítulo 3, verso 27 dice: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Está hablando Jesús. Marcos 3, 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Diga conmigo, atar en el nombre de Jesús. Eso es algo que como cristiano necesitamos saber lo que es y saber cómo usarlo en favor de nuestra vida. Recuerdo la historia de una joven de 16 años que, decepcionada de la vida por la separación de sus padres y por el rechazo de los compañeros donde estudiaba y que le hacían bullying, un día fue a un puente con la intención de tomar el valor para arrojarse al río y así acabar con su vida. Ese día casualmente cruzaba por ese puente un pastor que cuando vio a la joven se dio cuenta de lo que ella pensaba hacer. Entonces él a la distancia comenzó a orar y a atar a los espíritus de suicidio en esa joven. Y al cabo de un rato se acercó con discreción donde estaba la muchacha y le dijo: ¿te das cuenta de que esos pensamientos
que te trajeron a este lugar ya no son tan valiosos como para merecer tu muerte? ¿Has pensado que al saltar ese puente ya no existirá nadie ni nada que evite caer en el sufrimiento eterno? Y esas palabras la hicieron reflexionar, y esa joven, en vez de tratar de eludir sus problemas, ese día abrazó a Jesús y entregó su vida a Cristo. Ahora, ¿qué nos enseña esa historia? Que debemos perder el temor a Satanás para que podamos usar ese poder en favor de nuestra vida y de los demás. Debemos perder el miedo y usarlo. Saber que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Que Jesús siempre va a ser más poderoso que cualquier enemigo, cualquier espíritu, que cualquier cosa. Porque hay cristianos que cuando uno le empieza a hablar de este tema, como que se empiezan a sentir incómodos, dicen, yo no quiero escuchar nada de lo que es la lucha espiritual. Pero cuando nosotros no tenemos entonces la información es cuando el enemigo se aprovecha y empieza a dañar nuestra vida o la vida de aquellos que amamos. Aleluya. Ahora, de hecho es importante saber que los cristianos impactamos el mundo espiritual desde el mundo físico. Desde el mundo físico, aquí, lo que tú haces aquí tiene un impacto en el mundo espiritual. Quizás tú no te das cuenta con cabalidad de todo eso, pero todo lo que hacemos aquí provoca un impacto en el mundo espiritual. Tú te pones de rodillas a buscar a Dios y a lo mejor tú no miras a tu alrededor ningún cambio, pero en el mundo espiritual hay un cambio, aleluya, porque los demonios comienzan a huir, aleluya, empieza un mover de Dios alrededor de tu propia vida. Aleluya. Por eso es que Jesús nos enfatiza que debemos atar y desatar, sabiendo que esa es una de las armas más poderosas, junto con el ayuno y la oración, para derribar fortalezas. Porque a través de esto los cristianos podemos desatar sanidad y liberación en el glorioso nombre de Jesucristo. Tú puedes hacer la diferencia en una persona. Puedes ser el instrumento que Dios te use. Pero no se trata solamente de decir yo oro para que tú sanes. Tú tienes que orar con dirección. Señor, úsame. Y en el nombre de Jesús yo ato ese espíritu de enfermedad que está afectando a mi hermano, a mi hermana, o a mi hijo, o a mi esposo. Yo lo ato aquí en la tierra, como tu palabra me enseña que tengo que atarlo, para que tú lo ates en el cielo. Porque lo que Jesús estaba diciendo, que todo lo que tú atas aquí, Él lo ata en el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, cuando atamos en la autoridad de Jesucristo podemos dejar inoperantes las influencias demoníacas que originan muchas enfermedades. Porque cuando atamos eso rompe la opresión física y espiritual y a su vez desata liberación en lo personal y en lo espiritual. Aleluya. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque como hijos de Dios podemos atar lo malo y además confesar por fe lo que creemos. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua, es lo que hablamos. El poder de la vida y de la muerte están aquí. Y que de alguna manera nosotros comemos de ese fruto. Porque nosotros cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, entonces Dios respalda nuestro hablar y vemos actuar a Dios.
Pero cuando nosotros hablamos en contra, entonces el enemigo toma esas palabras y también las cumple de manera negativa en nuestra vida. Aleluya. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que no podemos ser pasivos e indiferentes en la batalla espiritual que hay alrededor de nosotros. No podemos ser pasivos. Ese es el peor error que puede cometer un cristiano, querer ser pasivo, como el avestruz, que cuando ve venir el peligro, mete su cabeza en la arena y la esconde y deja todo el cuerpo afuera, pensando que con eso está libre. No podemos ser indiferentes. Esta es una realidad. Por eso el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por eso es que nos habla de la armadura de Dios, la importancia. Aleluya. Ahora, porque cuando tú y yo atamos en el poder de Jesús a Satanás, nosotros representamos la autoridad que nos delegó Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos saben que Dios nos ha delegado autoridad? ¿Cuántos sienten que tienen la autoridad de Dios en su vida? Aleluya. La Biblia dice que a nosotros se nos ha dado las llaves del reino. Ahí el versículo 19 del capítulo 16 de Mateo dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y saben por qué es tan importante esto? Porque si no atamos en el poder de Jesús a nuestro adversario y sus huestes, si no atamos, el enemigo seguirá atacando. El enemigo seguirá atacando tu vida, seguirá atacando tu familia, seguirá atacando tu salud, seguirá atacando tus bienes, seguirá atacando tu vida personal. Si tú no haces nada, el enemigo va a seguir. Aleluya. Otra manera en que el creyente puede usar el poder de atar y desatar, también es para recibir las bendiciones que el enemigo muchas veces tiene atadas y que quiere impedir que lleguen a nuestras vidas. Y Jesús, cuando aquí habla en Mateo capítulo 18, versículo 18, y dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Jesús aquí está hablando en el contexto del perdón. De desatar a alguien a quien tenemos atado por resentimientos, por odio o por cualquier otro mal sentimiento a causa de algún daño que nos hayan hecho. Y Jesús dice que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hay una gran cantidad de creyentes que no recibe las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están espiritualmente atados en su corazón. Por ejemplo, si tú no perdonas a alguien, tú te atas espiritualmente a esa persona. ¿A cuántos de los que están aquí alguien le ha hecho algo malo e injusto? Levánteme la mano los que se sienten así. Ok, yo creo que todos podemos casi levantar la mano, ¿verdad? Ahora, yo no sé si es percepción mía, pero cada vez que a mí me han apuñalado por la espalda, como decimos, cuando yo me acuerdo de esa persona, como que hay algo que se me revuelve en el interior. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sabe por qué? Porque estamos atados a esa persona.
Claro, fue injusto lo que nos hizo. Claro, la persona fue la culpable. Pero el hecho de que nosotros guardemos ese resentimiento y no soltemos el perdón, hace que cada vez que nos acordemos de esa persona, algo se nos revuelva en nuestro interior y nos sentimos atados. Nos está robando algo. Por eso es que es importante aprender a perdonar. Por eso Jesús nos enseña. ¿Cuántas veces le preguntaron, debemos perdonar a los que nos ofenden, nos hacen daño? 5, 7 veces. Jesús dice, no, 70 veces 7. Lo que estaba diciendo siempre. Porque cuando nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, nos atamos. Atamos nuestro interior. Y hay creyentes atados. Y usted los mira a la iglesia y los puede ver alabando a Dios, pero por dentro tienen esa atadura. Y esas ataduras le impiden recibir lo que Dios quiere que reciban. Y hay gente así que tiene a un hermano, un vecino, al compañero de trabajo, o a la suegra, a qué sé yo, no sé. Es tan serio, escuche bien, vivir así atados, que Jesús nos dice que eso estorba nuestras oraciones. Mire lo que Jesús nos dice ahí en Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Mire lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Clarito. Jesús dice, clarito. Arregla, desátate adentro primero antes de venir a dar la ofrenda. No sirve, no honra a Dios. Si tú estás atado. Y hay distintos tipos de atadura. Hay personas que viven atados por su mal carácter. Aleluya. Y por último, debes tener claro que tú no puedes desatar espiritualmente a otros si tú permaneces atado. Es decir, tú no puedes ayudar a otro y desatar a otro, orar por una persona para que desatarle, ¿no es cierto?, de una enfermedad o de un problema emocional, de lo que sea, si tú estás atado. Diga conmigo, si estoy atado, no puedo desatar a otros. Ahora yo quiero hacerle una ilustración con esto. A ver, Jesse, ven para acá, por favor. Jesse, ven, déjame hacer una ilustración. A mí me encantan las ilustraciones. Mira, te voy a atar, no te preocupes, después te voy a desatar. Porque Jesús habla de atar y desatar, así que tranquilo. Aleluya, mire, vamos a ver aquí a Jesse. Sujétame tú, esa sujétala ahí, déjame atarte un poquito, te estoy atando, ya. Ay, Dios mío. Aquí está María con tanta vuelta. Ya, ahí sí. Ok, ahí, es un ejemplo. Ahora, cuando tú estás atado, tú no puedes ayudar. Incluso, mira, traje esto. Si yo te quiero dar algo y tú estás atado, te digo, ábrelo. ¿Lo puedes abrir? No lo puede abrir. ¿Sabe por qué? Porque está atado, exactamente. Mientras él permanece atado, hay cosas que él no puede hacer.
Y Dios puede ponerte bendición y te dice, mira, Jesse, estas bendiciones son para tu vida, para tu matrimonio, para tu economía, para tu salud. Ábrelas. Pero tú estás atado y no puedes abrirlas. O si hay otra persona que está atada y necesita ser atada, a ver, María Isabel, ven para acá. Póneme tus manos adelante. Exactamente, sí. Ahora, bájala. Eso. Ahí. Me amarro más que a ti. Sí. Bueno, ya. María Isabel, yo te digo, mira, Jesse necesita ser desatado. Desátalo. No puedo. Desátalo. Porque él necesita. Él está sufriendo, necesita. ¿Cómo? Desátalo. Desátalo. ¿Cómo? Desátalo. Con los dientes más atrás. No puede. ¿Por qué? Porque está atada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aleluya, cuando una persona está libre. Lo que estoy haciendo yo. Cuando una persona no está atada, puede desatar a otras personas y dejarlas en libertad. ¿Verdad? En el nombre del Señor. Puede cambiar la vida de otras personas, puede desatarlas. Te voy a desatar. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor libre? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. De eso se trata, hermanos queridos. Por eso es tan importante conocer el poder de atar y desatar. Por eso es que Jesús lo menciona tan claramente. Aleluya. Y déjame decirte que Dios quiere desatar sobre tu vida grandes bendiciones. Pero mientras no dejes a un lado aquellas cosas que te atan al mundo, tú no vas a poder recibirlas. Por eso es importante aprender a orar, atando todos esos espíritus de engaño. Hermanos, perder el miedo de atar en el nombre de Jesús. Yo cada vez que oro, yo me pongo en la presencia de Dios y yo digo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo ato esos espíritus que están afectando a mi hermano, mi hermana en particular, que están afectando su vida, su salud, que están afectando su paz, o aquello que está afectando, que está queriendo destruir, ¿no es cierto?, algún área de nuestra vida. Señor, yo lo ato aquí en la tierra para que tú lo ates en el cielo, aleluya, aleluya. Yo hago mi parte aquí en la tierra para que tú hagas, Señor, lo que has prometido en el cielo, aleluya. Aleluya. Para desatar las promesas y bendiciones de Dios sobre tu vida y los que amas. ¿Y sabes por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos esa poderosa arma espiritual que nos permite vivir en bendición y llevar a otros a vivir en bendición. Amén. Vamos a orar, inclina tu rostro. Amado Dios y Padre nuestro, Dios todopoderoso, Dios de la creación, te damos gracias por tu linda presencia en este lugar, por tu palabra, oh Jesús, tan clara, tan precisa, tan actual siempre. Ayúdanos a ser sabios, Señor, a no solamente ser oidores, sino hacedores también de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender el poder que hay en esta arma espiritual que tú nos has entregado como creyentes para poder atar aquí en la tierra toda obra de maldad, sabiendo que tú atas en los cielos
Señor, lo que nosotros atamos aquí en la tierra, para poder también desatar aquí en la tierra, Señor, aquellas cosas que están impidiendo la bendición, que están impidiendo la sanidad, que están impidiendo la armonía en los hogares. Sabiendo que cada vez que desatamos tu bendición, tú la desatas en los cielos para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, no permitas que ninguno de tus hijos y tus hijas vivan atados. No permitas toda atadura hoy sea rota en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, emocional, físico, todo problema depresivo, Señor, yo lo ato aquí en el nombre de Jesús, lo ato aquí en la tierra, para que tú lo ates en los cielos. Y desato salud, bendición, milagros de Dios, los desato aquí en la tierra para tus hijos, para que tú los desates en los cielos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia El Sendero de la Cruz te invita a participar y ser parte de nuestra iglesia. Nuestros servicios son cada domingo a las 11:30 de la mañana y miércoles a las 7 de la noche. Estamos ubicados en 6508 Holmes Avenida, Los Ángeles, California 90001. Para más información llámenos al 323-760-2860. Si te gustó el video de hoy, comparte con tus amistades y damos un like. Para contribuir a nuestro ministerio, lo puedes hacer a través de PayPal usando el correo electrónico que está en la pantalla. Dios te bendiga.